Buenas tardes. Dios es bueno. Dios les bendiga. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Voy a acomodar esto por aquí. Amén. Dios es bueno. Dios les bendiga. Estoy aquí en la iglesia de Cristo Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK3 en Santa Juanita. Mi nombre es Pastor David Jado Torres, aquí en la iglesia de Cristo Jerusalén, pastor asociado. Pastorea la pastora María del Lourdes Lugo y la pastora Lorena Soto. Y un grupo de capellanes y hermanos que estamos en esta iglesia de Cristo Jerusalén. Hoy vamos a dar un estudio bíblico del milenio. Aleluya. De los acontecimientos que van a suceder conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, lo que está escrito, no pasará. Este es un tema de la palabra que muchos escatólogos, yo se lo digo sinceramente, yo en la escatología, yo no, pero vamos a hablar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ayuda a moral y a entender que el pensamiento de Dios tiene control del presente, del pasado y del futuro. Y Dios está presente. Entendamos, Dios está presente. Ayúdeme a orar, hermano. Tengo la garganta un poco afectada, pero vamos hacia adelante. Señor, te doy gracias. Tú eres el Dios de la palabra. Tú eres el Dios que se hace presente en este tiempo. Y Jesucristo, tú eres el Maestro y el Espíritu Santo que está con nosotros, con la iglesia, nos ayuda a entender el pensamiento tuyo, Maestro. Porque el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que esta palabra viva y eficaz fuera hablada, fuera escudriñada, fuera predicada en tu amor. Ayúdame, Dios. Aleluya. Te daré la gloria, Maestro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Voy a beber un poquito de agua, hermano. Esa garganta un poquito afectada. Pero vamos hacia adelante. Como les dije, mi nombre es Pastor David Jado Torres. Estoy aquí en la iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13 en Santa Juanita. Y vamos a hablar del milenio, de los 1000 años después que Cristo levante a su pueblo. Voy a leer la Biblia, Reina Valera, Apocalipsis, capítulo 20. Dios es bueno. El título de eso, mira, le pone los 1000 años. Vi un ángel que descendía, ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Con la llave del abismo. Todos estos acontecimientos van a suceder después que Cristo levante a su pueblo, a su iglesia, a su amada. Escuchen. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Juan 8:44, que el diablo es el padre de toda la mentira. Sí. Y cuando habla de sí, de la mentira, de sí habla. Y por eso hay un espíritu de mentira, de maldad, en las vidas que no conocen del Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, su mente está ciega. El Dios de este siglo ciega el entendimiento, la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y sigo leyendo. 24 dice: y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Que hay gente que va a ser salva en la gran tribulación. Pero usted no tiene que esperar la gran tribulación para que cuando suene esa trompeta usted se vaya con el Señor. Y este periodo de bendición de 1000 años, que el diablo va a ser atado, usted, entendiendo yo, hermano, lo que yo he... Usted, la iglesia viene con Cristo. Ahí es que dice la Biblia que todo ojo lo verá, porque en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados. Pero eso es un secreto. No todo ojo va a ver eso. Es la iglesia la que va a ser levantada. Lo que estamos peleando la buena batalla de la fe. Esto es claro. Aleluya. Que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Esto es lo que está sucediendo. El anticristo va a gobernar por 3 años y medio, 3 años y medio de 7 años de crisis y dolor en el mundo. La iglesia en una fiesta de las bodas del Cordero, y aquí en el mundo lo que se llama la gran tribulación. Después va a suceder esto escatológicamente, hermanos. Acuérdense, como les dije, esta es la palabra de Dios. Yo predico según en esta escatología de los milenios. Yo hablo de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esta es la primera resurrección. Bienaventurado y el santo que tiene parte en la primera resurrección. Los muertos en Cristo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El milenio es un tema, un periodo de 1000 años. Es el reinado de Cristo en la tierra, caracterizado por la justicia y la paz. Antes de la llegada, disculpen, del fin de la historia mundial. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Todo tiene su tiempo. La palabra milenio proviene del latín. Del latín. Aleluya. Y significa 1000 años. La Biblia dice que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Antes que suceda eso, estamos en un tiempo, en una parucía, un tiempo intermedio de que Dios va a levantar a su iglesia y después va a ocurrir esto, el milenio. Hay muchas personas que dicen que el milenio va a ser antes de la gran tribulación, pero yo entiendo, cuando hemos estudiado, yo voy a traer textos bíblicos aquí, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Usted comenta, hermano, como le dije, esta es la página de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Pertenecemos al Concilio de Asambleas de Dios.
Esta iglesia tiene 50 y pico años aquí. La fundó el pastor Martín Padilla. Después vino el pastor Jaime, si no me equivoco. Después el pastor Eduardo Falto. Después el pastor Marcos Pagán. Después el pastor Jorge Ortiz. Y de ahora está la pastora María de Luz del Lugo, perteneciente al Concilio Asamblea de Dios, que hablamos conforme a las Escrituras. Y mi nombre es Pastor David Jado, para la gloria de Dios. Como le dije, la palabra milenio proviene del latín y significa 1000 años. El milenianismo o mileniarismo prevé 1000 años de reinado de Cristo en la tierra, en que la historia mundial llega a su cumplimiento final. Y eso se llama kilianismo, tomado del griego. Tiene el mismo significado y es a menudo el término preferido entre los eruditos cristianos en el continente europeo. El origen de la idea de un milenio y la única referencia bíblica, escuchen, explícita al mismo, se encuentra en Apocalipsis 20 del 1 al 10. Leí parte de esa palabra escrita. En este pasaje, Juan, el vidente, que escribió el Apocalipsis, Juan el vidente, que se le reveló el Apocalipsis en la isla de Pasmo, la palabra profética más segura, ve una visión de Satanás atado y encerrado en el abismo durante 1000 años para evitar que engañe a las naciones. Esto está en la palabra del Señor. La misma visión presenta a los mártires cristianos resucitando a la vida para reinar juntamente con Cristo por 1000 años. Esta visión retrata el periodo milenial. Por eso se le llama milenio. Como un tiempo de justicia y paz. Y florecimiento humano en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero hay discrepancia. Voy a hablar de ella. Acuérdese, usted puede comentar. Y si usted tiene alguna pregunta, se las contestaremos. Lo puede enviar, lo puede escribir en la página de la iglesia o lo puede enviar por texto a mi número telefónico 787-459-0542 y le contestaremos sus dudas, sus preguntas. Pero entienda esto en este presente. Si usted está escuchando este estudio bíblico, usted no conoce del Señor, como dice mi pastor Jorge Ortiz, Dios es un Dios exclusivista. Y las promesas de Dios son para sus hijos, a los que han confesado a Cristo como Salvador exclusivo de su alma. Y de entender el propósito de Jesucristo venir al mundo y de amarlo a Él, de vivir para Él, para que conforme a las Escrituras, lo que estoy trayendo a este estudio del milenio, usted antes de esto se vaya con el Señor Jesucristo. Pero sigo. Los premilenianistas creen que la segunda venida de Cristo se producirá antes del milenio, momento en cual gobernará sobre las naciones sobre 1000 años. Acuérdense, estos son los premileniaristas. Hasta que la historia termine. Aunque no fue la única interpretación durante los primeros 3 siglos de la era cristiana, el premilenialismo fue la posición más antigua y dominante de la iglesia. Fue sostenido por los líderes como Papías, estudiosos de la palabra. En el año 60, Policarpo, en el año 69, Justino Mártir
en el año 100, Ireneo en el año 120 al 200 y Tertuliano. Declinó durante el periodo de Constantino, mire la historia, y de la Edad Media, que no volvió a traer todas las miradas, especialmente en su forma. Disculpen, es que tengo la garganta un poco afectada. Especialmente en su forma dispensionalista durante el siglo XIX, bajo la influencia de líderes británicos estadounidenses como Edward Irving y J.N. Darwin. Ahora, los postmilenialistas, acuérdense, estos son personas, gente de Dios, que creen estas posturas. Creen que Jesús volverá después de la edad de oro del milenio, cuando Él bien progresivamente triunfe sobre el mar, gracias a la propagación del Evangelio y de la influencia cristiana en la sociedad. Escuche, los estudiosos están en desacuerdo con respecto a sus orígenes, pero algunas de sus ideas básicas se anticiparon desde bien pronto en la historia cristiana. El autor del siglo XII, Joaquín de Fiore, fue uno de los primeros postmilenialistas genuinos y de la Declaración de Saboya. Esto es historia, hermano. Esto es historia. Cuestionó las interpretaciones aminalistas prevalecientes en su época y allanó el camino para el predominio de las opiniones premilenialistas del siglo XIX. Por eso entendemos que la Biblia no es de interpretación privada, que el pensamiento de Dios, la mente de Cristo, es su palabra. Pero diferentes escatólogos creen que puede venir después de los 1000 años, pero como nosotros, el Concilio de Asambleas de Dios, entendemos que debe ser después que Cristo levante a su pueblo. Que no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Los amilenialistas rechazan la idea misma de un futuro milenario terrenal en la historia, interpretando simbólicamente la visión de Juan como el reinado de Cristo en la era actual de la iglesia. Entre los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría y Orígenes y Cipriano rechazaron el milenarismo por completo. El desafío de Orígenes, estos son estudiosos de la Biblia, escatólogos de la Biblia, que estudiaron en ese tiempo, pero ahora como entendemos y comprendemos la voluntad de Dios en estos pensamientos de la palabra, y yo creo y entiendo que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de tribulación, pero aprovechó la hermenéutica alegórica para sistematizar una visión del amilenialismo que se convirtió en la interpretación dominante de los periodos medieval y de la Reforma. Ahora, si bien no existe un consenso actual con respecto al milenio, todos los cristianos ortodoxos que sostienen estas diversas posturas concuerdan en que Jesucristo es el Señor de la historia, crucificado y resucitado, que un día volverá para llevar toda la historia a su culminación. Dios tiene control de todo, de toda la historia. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Acuérdense, hermano, esta es la iglesia de Cristo Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK3 en Santa Juanita. Estamos dando un estudio de el milenio. A veces se ve algo complicado, pero no es complicado.
Es como las personas traen un tema. Un día se puede traer ese tema, que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde, que son temas que por siglos y por años hay cristianos que llevan diferentes posturas, diferentes pensamientos, porque nosotros tenemos que hay que entender que la mente de Cristo nos lleva a entender y a comprender el pensamiento divino. El pensamiento de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Acuérdense, hermano, lo repito, esta es la página de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, que estamos ubicados en la calle 27A, en WK3, en Santa Juanita. El domingo tenemos un culto de ayuno y oración. Voy a traer una corta reflexión ese domingo. Si usted quiere venir, invite a una familia, invite a una persona que tenga necesidad, invítela a la iglesia, a la casa de Dios, a la puerta del cielo. Y para comprender que el amor de Dios está presente. Dios se hace presente por el poder de la palabra. Y tengo otro aquí estudio, entonces estamos estudiando el milenio. Voy a traer otra postura de otro pensamiento de gente de Dios y de comprender que Dios se defiende solo, que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de comprender y entender que Él está presente. Voy otra vez a explicarlo lentamente, con paciencia, con voz audible, con comprensión, en el idioma que hablo, el español. Sí, porque soy boricua al 100%. El milenio, otra vez vuelvo, el milenio, 1000 años. Como definición general, el reino milenario es el gobierno y reino de Jesucristo en la tierra durante 1000 años después de la tribulación. Mire, estamos pasando una leve tribulación momentánea. El mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque el reino de Dios lo establece la iglesia por la palabra. La palabra viva, la palabra eficaz. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero como hablamos en Apocalipsis y leemos, antes que suceda el milenio, hay unas fases espirituales en las iglesias en este tiempo. Hay una iglesia fiel y hay una iglesia tibia. Y también hay falsos cristos, hay falsos maestros. Por eso, estos estudios bíblicos, disculpen, de la palabra de Dios. Y estamos hablando del milenio, hermano. Miren, tanto la escritura como los eruditos se refieren a él de diferentes maneras, tales como el milenio, el reino mileniario de Dios. Lucas 21:31 habla Dios expresando su amor. Igualmente, cuando sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Todo cumplido para que el Señor levante a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Gente llena de amar a Dios en todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Jesús habló en Mateo 3:2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Segunda Timoteo 4:18 dice, el Señor me librará de todo mal. Está presente con la iglesia, con sus hijos. Y me perseverará
para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El reino davídico, el reino mediador, el reino mesiánico, el reino teocrático, o sencillamente los 1000 años. Lo leo otra vez. Apocalipsis 20 del 1 al 7. Esto hay que explicarlo, esto hay que sembrarlo en nuestra mente, en nuestros corazones. Esto hay que escudriñarlo, esto hay que vivirlo. Juan 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos salir y haremos morada dentro de él. Eso es sobrenatural. Que Dios nos habite. Disculpen. Que Dios nos habite y nos hable. Porque Dios está presente. Vi además un ángel que bajaba del cielo, con la llave de la misma y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, disculpe, y aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo encadenó por 1000 años. El diablo y Satanás es el mismo, ¿cuál es, hermano? Y lo encadenó por 1000 años. Que de anahito ese pajaraco que Cristo venció en la cruz. Lo recibió públicamente. Lo venció en su tejeno. El Rey de Reyes y Señor de Señores lo venció. Y dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones. Él es engañador. El padre de toda la mentira. Una definición formal del reino milenario. Dios es bueno. O mediador posee 3 aspectos. El gobierno de Dios a través de un representante escogido divinamente. Un gobierno que hace referencia especial a la tierra. Y un gobierno que tiene como su gobernante mediador a uno que siempre es miembro de la raza humana. Jesucristo es el Señor. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. No hay más poder que tiene la iglesia, que tienen sus hijos. El poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es poderoso. El milenio vendrá, escuchen, cuando Cristo y la iglesia desciendan del cielo al final de la tribulación. Al final de la tribulación. El discurso del Monte de los Olivos que muestra Mateo establece el tiempo de su llegada. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Señor regresa y finalmente establece su reino. Mateo 24, del 29 al 51, dice esta palabra. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá a los 4 vientos a sus elegidos de un extremo al otro. El rey viene. Cristo viene. No hay quien impida eso. Por eso la situación se está volviendo difícil. Estoy aquí para chuparme un bomboncito. Tengo esa garganta a fuego. Disculpen, hermano. Pero vamos a usar la ciencia, un bomboncito para la garganta. Mire, los aspectos del milenio.
Dios es bueno. El reino de Dios por lo menos posee 6 aspectos. Se trata de las bendiciones del reino en su funcionamiento en la tierra. La iglesia establece el reino de Dios en las vidas. El ser humano decide. El cubano dice, oye chiquitico, o vas para arriba o vas para abajo. Es así. El ser humano toma decisiones que son eternas. Pero Dios guarda a sus hijos, a sus pequeñitos, a sus ovejas. Esta palabra se va a cumplir. Esta palabra es real. Dios no miente. El reino de Dios por lo menos posee 6 aspectos. Se trata de las bendiciones del reino en su funcionamiento en la tierra. Todos ellos deben ser operativos al mismo tiempo. O simplemente el reino de Dios en la tierra no funcionaría. Dios controla todo. Vemos que está pasando situaciones tremendas, noticias tremendas, pero dice Mateo 24:12, por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por la maldad. Jesús habló como los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Noé habló, construyó el arca, un periodo de 100 y pico, algo así, no me acuerdo bien. Y no entendieron. Estamos en ese tiempo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Y no entendieron y vino el diluvio. Y Jehová cerró la puerta. Pero se predicó. ¿Cómo que es que ahora se está predicando y la gente no quiere? La gente está entretenida. Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, fiestando. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Seguimos. Acuérdense, hermano, esta es la iglesia de Cristo de Sorén, del Concilio de Asamblea de Dios, la pastora María del Lugo y un grupo de capellanes y amigos que estamos ubicados aquí en la calle 27A WK13. Dios es bueno y habla. Sin embargo, en este caso, no es adecuado desde el punto de vista teológico sustituir una parte por el todo, la palabra de Dios. Esto tiene un aspecto espiritual. Este es el aspecto funcional o fundamental sin el cual el reino de Dios no podría existir. Esto es algo espiritual. Disculpen, hermano. Isaías 12, del 1 al 6. En aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y tú me has dado consuelo. Dios, mi salvación, confiaré en él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción. El Señor es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá, escuchen, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravilla, que esto se dé a conocer. El Evangelio se está predicando, y más que nunca antes. Y le toca al hombre creer o no creer, para que viva esta bendición de lo que Dios habla. Dios habla. Por eso el que no naciere de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. El milenio es una realidad. Esto va a suceder. La escatología bíblica, como les dije al comienzo,
hay un tiempo, hay una parosía, hay un detenimiento. Aleluya, que cuando la voz de Dios, ven acá, buen siervo y fiel. Aleluya. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esto es una bendición terrible. Dios le bendiga, hermano. Mire, si usted quiere compartir con esto, con alguien, voy a estar hasta las 6:45. Son las 6:36. Porque tengo la garganta un poco afectada. Creí que iba a poder estar la hora, pero no va a poder estar. Pero sigo hablando, pero Dios la va a restaurar. Conozca a Cristo, viva para el Señor, para vivir este tiempo de bendición. El aspecto social de ese milenio: se respetará una completa equidad social, se abolirán las guerras, la justicia económica será una realidad, los lugares yermos serán renovados, la sociedad milenaria contará con multitud de beneficios similares a estos. La abolición de la guerra será posiblemente, escuche, la mayor bendición social imaginable, pues todos los instrumentos bélicos y los monumentales sumas de dinero serán destinadas a mantener a los ejércitos mundiales permanentes, serán dirigidas nuevamente para ser utilizadas en emprendimientos de paz y prosperidad y productividad. Capellana Carmen, bendiciones. Esto va a ser una realidad. Isaías 2:4 dice: Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arado y sus lanzas en hoces. No se levantarán espada a nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Aleluya, un periodo de paz. Por eso Jesús en este tiempo nos dice: mi paz os dejo. Pero el hombre no está buscando la paz. Mi paz os doy. Pero no como el mundo te la da, yo te la doy. Conocer el amor de Dios. Por eso, mire, la Biblia es clara. Los ciudadanos del reino reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías 61:4 lo dice. Reconstruirán las ruinas antiguas. Restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Miren esas guerras que están sucediendo en el mundo actual. Guerras, rumores de guerra. Destrucción. Rusia y Ucrania. Irán e Israel. Ergíos, porque vuestra redención se acerca. En ese tiempo, las personas disfrutarán de todo el potencial de su inteligencia, la velocidad e iniciativa, la seguridad económica y del clima de paz que inspirarán en el milenio. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viña y comerán de ella. Se está cumpliendo lo que Dios habló. Juan 14 dice que Él fue a preparar una morada eterna. Y después dice: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a su iglesia. Pero no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Hermano, esta es la iglesia de Cristo Jerusalén. Estoy hablando del tema del milenio. He explicado textualmente, porque analizar este tema es esto es un tema bien profundo. Pero en la visión de Miqueas, de la edad de oro y del valor del ciudadano del reino, él dice: y se sentará cada uno, naciones, pueblos, debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová, de los ejércitos, ha hablado. Miqueas 4:4. Esto es una ilustración de paz y de justicia. Este es un tema bien profundo. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que si suena esa trompeta yo me voy con el Señor. Es un punto clave. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada dentro de él. Conocer el amor de Dios, vivir para Cristo. ¿A dónde iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Después va a pasar algo después del milenio. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y al fin de reunirlos para la batalla. Su número será como la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento de Dios. Del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama, Israel. Pero caerá fuego del cielo y lo consumirá por completo. El diablo, escuche, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán. El destino del diablo es el infierno, no para el hombre. Luego, resumiendo, tiene la resurrección de todos los impíos quienes enfrentarán el juicio final ante el trono blanco. Pero eso es para la otra clase, el juicio. El juicio de los creyentes. La época milenaria es un tema bien profundo. Yo he tratado de explicarla según está en la Escritura. Va a ser un tiempo de gozo y de paz, de armonía. Lo que Dios hizo en el Edén. Allí Adán y Eva caminaban. Estaban desnudos. No había maldad en ellos. Pero allí se metió la serpiente, que tiene un destino. Nosotros los seres humanos tenemos un destino, pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, para que veamos este cumplimiento bello de la palabra de Dios, del reino milenial. Ya no hay muerte. Los creyentes, porque han resucitado con Cristo,
Y tendrán un cuerpo glorificado. Allí no va a haber más muerte, no más dolor. No va a haber más achaque. Jehová reina. Busquemos a Dios. No nos cansemos de hacer el bien. Por eso Daniel lo dijo, 2:44. En los días de estos reyes del Dios del cielo, establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Éxodo 15:13, el único dice, Jehová es varón de guerra. Nunca perdió una batalla. Pero esta palabra escrita es una realidad. Vivamos para Dios. Hablemos de Cristo. De estas experiencias del milenio. De lo que es vivir y gozarse en el Señor. Le doy la gloria a Dios. Si tiene preguntas, como le dije, 787-459-0542. Yo le voy a preguntar al pastor Jorge Ortiz, que es teólogo. Y él es un teólogo. Sí, hay maestros, hay profetas y teólogos. Gente que escudriña. Pero hablé conforme a lo que está escrito, la escritura. El Señor le bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y haya en ti paz. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Maestro. Háblanos. Instrúyenos. Ayúdanos. Conforme a lo que está escrito. Como dice Juan 5, que hay que escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que tienen la vida eterna. Y ellas dan testimonio de ti. Te daré toda la gloria a Dios. Que comparte este video, los que lo vean después, tú seas glorificado en sus vidas. La paz de Dios, hermano. Dios le bendiga. Dios es bueno. Gracias.